Gracias, Javier, por haberme invitado a estar aquí y te felicito por el planteamiento que has hecho de las jornadas. No sé cómo te arreglaste, pero de esa historia general hemos ido pasando, reduciendo terreno y llegamos a la casa campesina y yo ahora me voy a meter en casa y voy a estudiar el tinglao que había dentro de la casa y fijándome sobre todo en la vida doméstica, esa vida invisible, que por otra parte tuvo muchísima importancia en el devenir de los pueblos de Asturias. ¿Por qué? Porque dentro de esa casa, sobre todo, es el ámbito, es el espacio de la mujer. Un ser invisible, pero que cuando comienza, evidentemente, a decir hasta aquí hemos llegado, la sociedad rural no funciona. Esto va a ser lo que voy a intentar comentar aquí hoy, no explicar, porque en ciencias sociales el verbo explicar queda un poco grande. Interpretar, yo utilizo más bien el verbo. Bien, mi fuente de datos evidentemente es el trabajo directo de campo. Y esto que voy a decir aquí hoy se basa en el estudio de una muestra de varias parroquias de Asturias. Digo parroquias porque tenemos los archivos parroquiales que son muy importantes y tenemos los archivos también municipales que también son importantes. Entonces, es una muestra de varias parroquias en Asturias seleccionando los tres espacios, vamos a decir así: montaña, valles del interior y de la marina. Así creo que sería más representativa esta muestra. Bien, esta ponencia se basa básicamente sobre tres hipótesis que son las que intentaré interpretar, no voy a decir explicar. La primera es que la causa fundamental del cambio de los pueblos de Asturias, de la familia y de la situación de la mujer, no ha sido primariamente, al menos, de naturaleza económica. Es hora ya de decir que la causa principal de la crisis de los pueblos hay que buscarla no solo y primordialmente en el sector económico, sino en el sociocultural. Y lo digo porque actualmente se siguen cerrando instalaciones ganaderas, incluso negocios turísticos plenamente ya asentados, porque no tienen relevo generacional. Y esto hay que tratar de... ¿Y dónde va esa gente? Pues muchos van a engrosar el paro a la ciudad. Muchos van incluso a desarrollar tareas mucho peor pagadas que sus tareas. Es verdad que los campesinos tienen muchísimos problemas de todo tipo, económicos, administrativos, etcétera, etcétera. Falta de servicios básicos, etc. Pero insisto que la crisis de los pueblos arranca en primer lugar de una crisis sociocultural, donde los padres, al lado de otras instituciones, han ido forjando en la mente de sus hijos que la vida en el medio rural no vale la pena. Y ellos son los primeros que dudan de que no vale la pena seguir su forma de vida e intentan formar a sus hijos utilizando otras instancias, otras instituciones que los preparen para marchar, porque ellos no se sienten en esa tesitura o esa capacidad. La segunda hipótesis que voy a tratar de comentar o que voy a utilizar como fundamento es que dentro de la familia campesina, que va a ser el núcleo donde yo voy a incidir, hay un miembro un tanto paradójico, con papeles secundarios, aparentemente, relegado a tareas reproductivas y sin espacio público, que va a ser el principal agente del cambio que se ha iniciado a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, la mujer. Yo voy a recorrer ese trayecto de medio siglo largo sirviéndome del subtítulo que lleva la ponencia, Las tres mujeres. Es verdad que se ha hablado ya por parte de otros investigadores sobre las tres mujeres. Hay un libro famoso de Gilles Lipovetsky titulado La tercera mujer, que lo menciono en la bibliografía y en una nota ahí al pie de página,
que habla de 3 mujeres. La primera mujer llega hasta el Renacimiento, un mal necesario, dice él, un mal necesario. La segunda mujer, desde el Renacimiento hasta la Edad Moderna, un icono que pusieron en los altares, pero sigue dominada por el hombre. Y la tercera mujer, que es la mujer de hoy, la mujer sujeto, que él llama. Bien, la diferencia con las 3 mujeres de que voy a hablar yo es muy profunda, porque las 3 mujeres del Gilles Lipovetsky no vivieron juntas, pero las 3 mujeres de que yo voy a hablar aquí vivían juntas bajo el mismo techo, en la misma familia. Y cada una va a cumplir una función importante. Y este recorrido de medio siglo largo voy a hacerlo a través del papel que asumió cada una de las 3 mujeres. Bien, para ello vamos a... La primera mujer encarna la tradición, el ama, la suegra o la madre. La segunda mujer encarna el cambio y la tercera mujer es la materialización del cambio. Me permití incluso incluiros un diagrama de los que utilizamos nosotros en parentesco, pero bueno, como tiene la lectura de los símbolos, etcétera, creo que no hace falta que incida mucho en él. Pero la primera mujer se situaría en la primera generación, la segunda mujer se situaría en la segunda generación, que sería la hija casada o nuera, y la tercera mujer sería las hijas en la generación de repuesto, que tienen un día que encarnar el papel de la madre y el de la abuela. Bien, este círculo perfecto que llamo yo se ha roto, se empieza a romper a partir de la década de los 60. Las causas, evidentemente, son muy complejas que yo no voy a poder comentar aquí con mucha amplitud, pero sí voy a incidir en un hecho, y es la situación de esa mujer intermedia, la que tenía que mantener la continuidad, que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y se inicia una revolución desde dentro. La sociedad rural se rompe por dentro, evidentemente con una serie de elementos que llegan de afuera. Evidentemente, hay toda una programación desde afuera de cara a arrancar población para el desarrollismo, la inmigración, etc. Los pueblos han sido la gran reserva y la mujer ha sido y sigue siendo, y lo siento mucho, no soy pesimista, pero escarbando en esa, pasando de la costra, seguimos todavía encontrándonos con que la mujer sigue siendo la gran reserva. Si hay que parir, se potencia la imagen del baby boom. Si hay que trabajar porque hay que aportar ingresos, la mujer trabajadora. Si hay que cuidar el hogar, el culto al home, etcétera, etcétera. La gran reserva. Y los pueblos, como luego comentaré, la gran reserva, para que luego vengan estos políticos de 3 al cuarto, en muchos casos, a decir que ¿qué aportaron los pueblos al desarrollo de la sociedad? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Tendrías que pedir perdón y lavar la lengua en el asfalto. Y evidentemente echarte de ahí, claro. Bien, por tanto, en esa familia que os represento voy a hacer un análisis, vamos a decir, con la imagen fija, porque en los demás análisis va a ser una combinación de la perspectiva sistémica y de la procesual. Pero en esa primera imagen vamos a analizar brevemente la situación de cada miembro de esa familia tan complicada, sobre todo de la primera generación y de la segunda, y fijándonos especialmente en la mujer. Primeramente, esta familia tiene 3 rasgos, y Salas está metida en ese área, porque desde el valle de Pigüeña, en el río Pigüeña, en Somiedo, hasta el río Eo, se daban estos tres rasgos que voy a comentar, que tanto inciden en el papel y en la situación de la mujer, sobre todo de la mujer joven, de la nuera. En Asturias la llamaban la nueva, o la otra, y en otros casos la pata arrimada. Y las patas arrimadas nunca, siempre cojean. De aquellos tayuelos que había por los pueblos, ya sabéis, que tienen 3 patas. Bien, el primer punto que voy a comentar va a ser entonces lo que era la estructura troncal, 3 generaciones, como representé en ese gráfico que tenéis ahí.
Patrilocal, muy importante. La mujer cambiaba de familia de origen por la familia de procreación al casarse. Luego quiere decir esto que cambiaba a padres y hermanos por suegros y cuñados. Y se casaba con un hombre cuyo matrimonio había sido preparado. Muchos matrimonios se dejaban de llevar a cabo por 5 o 10.000 reales de la dote. Se dejaban de celebrar. Esto no hay que ir a la Edad Media. Me encantó la charla de la conferencia de Margarita, pero vamos, esto lo encontramos en el año 50 del siglo pasado. Y si leemos a Leroy Ladurie en Montaigu, Aldea Occitana, Village Occitan, yo tengo la edición francesa, un libro fuera de lo normal, en fin, bueno, es un libro absolutamente fuera de lo normal. O La mujer, el caballero y el cura de Duby, bueno, esos trabajos que bueno, son impresionantes, ¿no? Bueno, la situación de la mujer en la Edad Media, pues es la que tenemos en el año 50. Y yo me cansé de andar por las cocinas y hablar con las mujeres y con los hombres. No estoy dejando de lado los hombres, ¿eh? No tengo nada contra ellos, no, pero en este momento voy a analizar el tema de la mujer, que es la invisible. Bien. Por tanto, entonces, troncal, de 3 generaciones, patrilocal, siempre que no hubiese varones, entonces era matrilocal, pero volvía a recuperarse la fórmula en cuanto hubiese varones. Y además, en esta zona se daba otro rasgo, desde el río Pigüeña hasta el Eo, y también en Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña y el sur de Europa, la Europa mediterránea, se daba la fórmula del mayorazgo. El primogénito que se casaba en casa heredaba 2/3 de la casería más la parte alícuota del otro tercio. Es decir, yo que en mi casa éramos 5 hermanos, pues a mí me tocaría una quinceava parte, vamos, o sea, nada. Pero a las mujeres, como había que casarlas pronto y bien, se les daba dote. En África se paga al padre de la mujer, aquí el padre de la mujer paga. Hay que ver lo que dice Montaigu, que la tremenda desgracia, digo citando a Montaigu porque es un documento escrito, lo que yo digo son datos de campo, que arruinaba a las casas, las dotes, arruinaban a las casas. Por eso cuando nacía una chica, para más inri, fruncían el ceño y decían, y lo he escuchado muchas veces, otra meixona. O sea, que la pobre nuera tenía que parir, saber lo que paría, no parir demasiado, tampoco no parir nada, en fin. Esta era la tremenda situación en la que se encontraba hasta que no daba a luz. La primera vez tenía un estatus muy etéreo. Lo seguía teniendo después, hasta que llegase a ser ama. Bueno, luego había evidentemente una serie de víctimas estructurales que yo denomino, como eran los segundogénitos varones y también, en cierto modo, las mujeres, claro, porque el hecho de tener que irse de casa, al casarse, como pongo ahí indicado, no sé si veis esas flechas, donde dice, unos dejan y otros entran, ¿no? Bueno, y luego está la familia de origen y la familia de procreación. Esta mujer, estoy incidiendo en cuál era la situación de esta mujer para luego explicar por qué llega un momento en que se planta y dice, hasta aquí hemos llegado. Tenía que ir muriendo a su familia de origen e ir naciendo a su familia de procreación. Ese largo rito de paso que no tiene todavía identidad. Los seres que están en rito de paso, que no tienen todavía identidad, son seres peligrosos. Y esta mujer era un ser, en cierto modo, peligroso, porque era el otro dentro. Ni era de la casa en la que estaba, ni era tampoco de la que había dejado. Estaba en proceso, lo que llamamos en los ritos de paso, el momento de Mars o liminar, hasta que llegase a ser ama. Mientras que era fértil, estaba dominada por la casa y por los hombres. Con la menopausia, la mujer adquiría un estatus más potente, pasaba a ser un ser
plenamente social, como el hombre, y se desligaba de la naturaleza, que es a donde pertenecía la mujer. En fin, estas cosas no las puedo comentar, pero por ahí apunto algún trabajo donde podéis encontrar más datos si queréis entrar en el tema. Bien, el segundo apartado que convendría citar aquí sería el funcionamiento, la división de roles. Había una división de roles en función del sexo, la edad y el rango. Por consiguiente, eran muy distintos los roles que tenía el amo de casa que el hijo que iba a sustituirle un día, que los hermanos cadetes que no iban a quedar en casa, salvo que se quedasen solteros. Y era muy distinto los roles del ama a los roles de la nuera que había llegado de afuera. Por consiguiente, había roles de primera, roles de segunda en función del sexo, de la edad y del rango. Bueno, esta división es muy común en las sociedades humanas, sobre todo las sociedades preindustriales. Y había, naturalmente, dentro de lo que era la familia, había dos vidas. Esto es muy importante incidir en esto. Y la mujer era responsable de dos vidas. Una mujer de la vida sociológica, el ama, que encarnaba el patrimonio social de la casa y además administraba lo más rico de la casa, lo más valioso, los recursos alimenticios, que eran pocos y había muchas bocas. Por tanto, procesándolos y administrándolos, tenían que llegar de una cosecha a otra. Aquellas amas de casa tenían que practicar la parábola del Evangelio de multiplicar panes y peces, que le llegase las patatas, el pan, la carne, etcétera, de una cosecha a otra. Imposible. Decían que cuando llegaba la hora de comer les daba miedo ver entrar para la cocina 7 u 8 bocas y ella no sabía qué iba a darles. Con un huevo medio podrido, leche, harina y patata, hacía una tortilla para 12. Bien, multiplicar los panes y peces. Bien, este rol de transmisión del patrimonio social, que era el soporte de la casa, y la administración de los bienes alimenticios en una sociedad muy pobre, muy numerosa y con pocos recursos, era función del ama y por consiguiente tenía un estatus muy poderoso. El ama, aun siendo mujer, tenía un estatus muy potente. Unido esto a la menopausia, que ya no tenía que engendrar hijos, que era algo que daba debilidad a la mujer porque los hombres y la casa se aprovechaban de la fecundidad de la mujer. Y luego estaba la otra, la nuera o la hija. Si era hija, la situación era muy distinta. Y era hija cuando no había varones. Entonces se casaba la primogénita. Salas está dentro de esta zona del mayorazgo, evidentemente. Desde el río Pigüeña hasta el río Eo era mayorazgo. Bueno, el mayorazgo heredaba 2/3 de la casa, más la parte alícuota del otro tercio, o sea, prácticamente todo. Todo. Entonces, claro, esta mujer que venía de afuera, avalada por una dote y por sus supuestas capacidades reproductivas, era la otra, era la araña. Y tenía que ir entrando, era un largo rito de paso, desde que llegaba hasta que llegaba a ser ama. No podía hacer cosas de prestigio, como era amasar, como era manipular la carne de la matanza, como era ir al hórreo. Esto es verdad, esto no son historias que estoy contando yo aquí ahora. Esto te lo dice cualquier informante, ahora ya quedan pocas, claro, ya nos quedan muy pocos documentos vivos a nosotros, porque se nos van muriendo esos documentos y se van al cementerio sin haber hecho testamento. Los cementerios están llenos de sabiduría inédita, curiosamente, porque no nos preocupamos de recoger datos, o muy poco. Entonces, naturalmente, estas mujeres, bueno, estaban en la situación, no podía ir al hórreo, en cambio podía ir su cuñada si la tenía. Bien, tenía que parir, pero parir continuo, parir con mucho tino y con mucho tacto. Si no daba hijos, podía hasta ser repudiada, como pasaba en algunas zonas del área mediterránea. En Grecia, por ejemplo, hay zonas, están estudiadas, están documentadas, donde si una mujer no daba hijos, podían traer una mujer sustituta hasta que diese hijos y si los daba luego se la despedía. Tenía que dar hijos a la casa y si no los daba siempre era culpa de ella.
Bien, si daba muchos, una coneja, expresión que me he cansado de escuchar cientos de veces, irresponsable, no sé qué. Si no paría varones, otro problema, etcétera, etcétera, porque a las chicas había que dotarlas para sacarlas de casa. Por tanto, era toda una aventura, la procreación también. Estas eran las funciones, y funciones muy secundarias, evidentemente, cómo se sentaban en una mesa a la hora de comer, unas y otras, o unos y otros, era toda una lección para entender cuál era el estatus de cada uno. De cada uno. Bien. Por tanto, dos vidas y dos mujeres, la vida biológica y la vida social. Pero la vida social predominaba sobre la vida biológica, como intento representar en ese gráfico, en ese diagrama del folio 4. Y el etos casal, que era el patrimonio cultural de cada familia, que tenía un patrimonio propio, aparte del patrimonio económico, pues evidentemente clasificaba a sus dueños. Y luego el tercer aspecto es la reproducción de la familia. El matrimonio era una estrategia. Estaba al servicio de la casa. Por tanto, estaba dominado por ambas partes, los padres de ella y los padres de él. Y eran apaños que se hacían entre. Hablo del año 50, 40, hasta el año 60, incluso 60 y algo. No estoy hablando de hoy. Había tres tipos, evidentemente, de matrimonio, al menos, por subrayar los más importantes. Casarse con la casa, casarse con la dote y casarse suelto. Tres tipos de matrimonio. Y otro elemento que iba unido ahí era el robo de la novia, bastante corriente, bastante más corriente de lo que se cree. Pero claro, el robo de la novia era un hecho que no se daba entre herederos, entre mayorazos, que se llamaba el hijo que se casaba en casa con esas 11 quinceavas partes de que hablé, en caso de que fueran 5 hermanos. Porque si no, los padres, evidentemente, lo desheredaban generalmente. Entonces, el robo de la novia se solía dar entre segundogénitos o segundones. Y era un robo, evidentemente, programado por ambas partes, por parte de ella y por parte de él, con el apoyo de algún personaje intermedio. El hombre bueno, en fin, lo llamaban de muchas. Y consistía en coger a la mujer y llevársela y casarse más o menos en secreto. Bueno, este modelo que perduró desde la Edad Media, incluso desde antes, supongo, yo no soy historiador, por tanto he leído cosas, pero no quiero meterme en ese terreno, porque además hay aquí expertos y decir barbaridades, pero sí lo poco que he podido leer en historiadores, sobre todo franceses, he visto que sí, que en la Edad Media este modelo estaba plenamente, y siguiendo el curso de los siglos, prácticamente llega hasta el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo vigente. Bien, el proceso de cambio desde los años 60-70, la segunda mujer, porque hasta ahora está hablando de la primera mujer, eso que llamamos realmente el ama. A partir de los años 60 se inicia, por muchas razones que tampoco voy a poder comentar aquí, la sociedad rural se abre, paulatinamente se abre al mundo exterior y comienzan a penetrar nuevos modelos de sociedad en el mundo campesino. Y esto va generando un proceso de lo que llamamos nosotros aculturación, de cambio cultural. ¿Y en qué consiste ese proceso de aculturación? ¿Y quién lo encarna? Bien, la situación de la segunda mujer va cambiando, pero no va cambiando porque ella tome ninguna decisión, sino que es porque sus madres van a ir formando con mucho tacto, porque la mujer intermedia, esa nuera que ya tiene sus hijos mayores y aún vive probablemente la suegra o la madre, si es matrimonio en casa de la mujer, va formando en la mente de sus hijas una imagen
que es inalcanzable en el medio rural. La única manera de poder conseguir un modelo de familia y de matrimonio es yéndose. Y esto coincide con una situación especial en el mundo urbano. Las mujeres urbanas, aquellas que han podido prepararse, están dejando las tareas domésticas ya en manos de gente que viene sobre todo del medio rural, porque entonces todavía no había esa inmigración que tenemos hoy. Hoy lo encarnan muchas mujeres inmigrantes, incluso hombres, que ven por la calle con el viejecito, con, en fin, un apoyo de ama de casa, aunque sea un varón. Por tanto, esta situación que se va creando consigue arrancar a muchísimas jóvenes casaderas del medio rural y van a la ciudad. Y allí encuentran otro ambiente distinto, porque allí se da la familia nuclear, que sigue siendo plenamente machista y dominante, pero bueno, no hay que aguantar suegros y cuñados, ¿no? No, es distinto. No hay que aguantar suegros y cuñados, por consiguiente, y es ama de casa, que en el medio rural no era ama de casa, no podía disponer de un huevo, freír, ir al hórreo, no podía ir tampoco, en fin, bueno, esas cosas que ya he comentado en cierto modo. Entonces, esta situación de la segunda etapa, la mujer se va haciendo ya con otro estatus, todavía tremendamente dominado por el hombre, evidentemente. La apertura de la sociedad rural hacia el mundo exterior se lleva a cabo a través de muchos canales. La escuela ha sido un mecanismo tremendamente, decimos nosotros, aculturalizador. Colaboró a romper muchos esquemas. Actualmente la escuela colabora también a romper otros esquemas que no tenía que romper, como es acabar con el mundo tradicional, que porque sea mundo tradicional no hay que enterrarlo totalmente. El progreso no es destrucción del pasado, es combinación de tradición y modernidad. ¿Cuándo nos enteraremos? Como pasa en la evolución de cualquier otro tipo de campo. Evolución de las especies, evolución del arte, de la historia, de la literatura. El progreso es un desarrollo en que combina tradición y desarrollo o modernidad. Bien, por tanto, la escuela colaboró a romper ese viejo modelo, pero colaboró también a acabar con el mundo rural, en cierto modo. Aquellas escuelas de ladrillo rojo impactaba hasta el mismo edificio, y dentro los contenidos que se daban eran contenidos totalmente venidos de afuera. El maestro iba el lunes corriendo y marchaba el viernes corriendo. Y más tarde iba el lunes corriendo y marchaba el lunes a mediodía corriendo. Y no se enteraba de lo que allí había. Por consiguiente, fue un agente de enculturalización, como decimos nosotros, y de aculturación. Es decir, colaboró a menospreciar y a marginar la cultura rural. Y no es culpa del maestro. El maestro es hijo de un determinado modelo. No es culpa del maestro. El maestro es un transmisor de algo que aprendió y que le dieron a conocer. Por tanto, la escuela ha colaborado tremendamente a este proceso de desruralización que se dio en el mundo rural. El inmigrante o el emigrante, aquellos emigrantes que venían al pueblo un mes al año, bien vestidos, con un coche grande, un Aiga, etcétera, etcétera, diciendo muchas mentiras. Un coche de segunda mano que se había comprado a lo mejor el día antes, pero si era un Tiburón en vez de un 600, mejor, claro. Si era un DS-21, y si además, bueno, venía bien vestido, un traje que había comprado de segunda mano a lo mejor en el mercado de las pulgas, ¿no? O el Maillot Puce, que yo conocía a muchos que iban a vestirse allí cuando yo estaba en Francia, se vestían allí para venir, luego de vacaciones al pueblo. Y contando mentiras, o no contando todas las verdades, eso colaboró tremendamente a decir, hombre, este era tan burro como yo, y fíjate, está rico. Bien. El turista que va en una época en la cual el paisano suele estar muy ocupado, y él va blanco, como dicen, viene blanco, está blanco que no le da el sol. Esto es toda una muestra de riqueza y de
turista. Si a eso añade alguna mentira, pues imaginaos. Y los medios de comunicación. Aquel cine de los años 60, aquellos medios de comunicación que cantaban aquellas alabanzas, todo ello programado desde arriba, porque la única forma de vida racional estaba fuera, y en el pueblo era una vida de segunda o de tercera. Eso colaboró tremendamente a sacar a esa población del medio rural. Como la mujer resulta que es mucho más sensible a estos cambios, porque encima era la sometida, pues entonces engancha primero con esos nuevos modelos y valores que le dicen que hay, y era la que, imbuida por su madre, no te cases con un labrador, mi nena, que mira la vida que yo llevé. Mira la vida que yo llevé, toda la vida aguantando aquí, etc. No te cases con un labrador, vete. Y además, los padres empiezan a dudar de si vale la pena que sus hijos sigan la forma de vida que ellos están practicando. Y esto fue el colmo ya. Y entonces encargan la formación de sus hijos a instituciones que los formen para salir fuera, para irse. Y los tipos de explotación, evidentemente, y la vocación. Recientemente se ha publicado un librito, no porque lo haya traducido yo, sino porque me parece interesante citarlo, de un sociólogo, antropólogo francés, discípulo de Pierre Bourdieu, Paty Champagne, sobre la reproducción de la identidad en el mundo rural francés. Estudia 4 modelos de explotación y naturalmente llega a la conclusión de que el abandono del campesino del medio rural no depende del tipo de explotación. Hay explotaciones hoy tremendamente boyantes aparentemente y parecen viables y siguen cerrando. Bueno, no, depende de 2 factores. Uno, el factor cultural sobre todo y el factor económico. Pero no es el factor económico el primordial, según los estudios de Paty Champagne. Bien, y demás autores franceses. La actitud de la segunda mujer, que es esta que está siendo aleccionada por su madre, evidentemente la va a llevar a un abandono de sus hijas del medio rural. Y entonces viene la ruptura del círculo perfecto, que sería esa familia que tenéis en la página anterior, en la página 2ª o 3ª, esa familia que se cierra sobre sí misma, donde la muerte de unos genera vida de otros, era un círculo cerrado y un círculo perfecto. Esa familia se quiebra y comienza a faltar la generación de repuesto. ¿Pero por dónde demonios ha fallado este modelo? Pues por el proceso de vida social que tenía que dar la mujer de más edad y no dio, y eso va hacia una crisis de la vida biológica. La crisis social genera crisis de vida biológica, falta de relevo por parte de las generaciones jóvenes, no del hombre, sino sobre todo de la mujer. Asturias se llena de solteros. Alguna vez me dediqué a contarlos en algún concejo y luego se me ocurre, un poco bocazas que soy, de decirlo y casi me matan, vamos, porque había concejos en que una 1/3 parte de la población eran solteros, que tienen que haberse ido casando en el año 70, 80, 90, no se han casado y ahora ahí están, como dicen ellos, para vestir santos. Son incapaces de solucionar su problema, el de sus padres y evidentemente el de la casa. Se llena de solteros, Asturias. Bien, aquellos precisamente que tenían en la etapa anterior estaban asociados a matrimonio, porque tenían patrimonio. Es decir, esta tesis de Pierre Bourdieu muy conocida, matrimonio y patrimonio están perfectamente unidos. El que tiene patrimonio en el medio rural se casa y el que no lo tiene, pues de criado, soltero, emigrar, en fin, con los curas, y a mí me tocó vivir mucho de eso, claro. Con los curas, porque no tiene. Entonces, y el que tiene casería se casa. Este binomio de patrimonio-matrimonio se rompe a partir de los años 60, se va rompiendo, lo cual es todavía mucho más grave que lo que
se rompe, porque tener patrimonio en el medio rural significa ir a casarse allí, residencia patrilocal, etcétera, etcétera. Bueno, la crisis sociológica va hacia versus crisis biológica. Y en la página 6 de esas notas que os he dado, intenté reproducir muy someramente, porque evidentemente en ciencias sociales no hay tesis cerradas. Hay que arriesgarse a plantear hipótesis, aunque luego te critican. Está bien que te hagan crítica, porque la crítica representa avance, representa mejora. Entonces, la dinámica de la familia rural asturiana comienza a ser esa que aparece representada en ese diagrama de la página 6, terminando en muchos casos en un varón soltero solo en una casa por ahí de un pueblo de Asturias. Y eso es ya, evidentemente, el fin, el principio del fin. La inmigración de las jóvenes, ¿cuáles son las causas? Inmigración de las jóvenes de la generación de repuesto, soltería de los varones con tierra, inversión del binomio patrimonio-matrimonio. Hoy patrimonio rural es casi sinónimo de soltería. Relaciones entre explotación y vocación, que este es el tema que tanto analiza Patrick Champagne, el antes que os dice. La reproducción no basa solamente en tipo de explotación, sino también en la vocación que puedan tener. Crisis demográfica cuantitativa y cualitativa y crisis evidentemente, de la biodiversidad. Esto va todo encadenado. El libro del paisaje es un documento para los antropólogos, el libro del paisaje. El paisaje es un libro que tiene su propio currículo y hay que leerlo e interpretarlo, porque ahí encontramos, en cierto modo, un documento fidedigno de lo que ha sido la evolución de la sociedad rural asturiana desde hace siglos para acá. Hoy es muy difícil de leer porque está todo emborronado, evidentemente. Está todo emborronado. En ese libro que habéis publicado vosotros, basado en aquellas imágenes de Fernández de Lamuño, bueno, aquellas imágenes eran documentos. Cada una de aquellas imágenes eran documentos. Ver un paisaje organizado de una aldea de Asturias del año 50-60, bueno, es una lección que realmente nos da mucho. Y ver una foto de un pueblo ahora, donde lo bravo, como me gusta mucho decir a mí, invadió lo manso. El hombre durante siglos con la azada, el fuego y el arado fue domando el paisaje. Y en pocos años el paisaje, lo bravo, se venga de lo manso y llega a los cimientos de las casas. Eso es una lección que tienen que explicar los de geografía, los de historia, y en fin, todos. Porque el paisaje es otro dato importante para entender la crisis en la que estamos metidos, que yo creo que además, tal como se plantea en ciertos foros, difícil arreglo tiene, ¿no? Y me atreví incluso, porque hay que plantear hipótesis, aunque te den chuzos luego, aunque te caigan chuzos luego. En la página 7 intento establecer un paralelismo entre varias variantes, donde juego con la mujer, con el paisaje, con la raza del ganado, con la producción, la maquinaria, etc. Es decir, años 60, mujer ama es la que establece la estabilidad. ¿Cuál era la explotación? Erías rotativas. Esta mañana Margarita habló de las erías, toda una lección para entender, en cierto modo. Yo me permití hacer una nota breve en la página 7, al pie de página, en la página 7 de esas notas, explicando en cierto modo lo que era una ería, que en Asturias tiene muchos nombres, distintos según la zona. Va desde Vilares en la zona del occidente hasta pasando por Chourías, Naliegas, Morteras, bla, bla, bla. Bueno, pues las erías eran espacios rotativos que cambiaban cada año de producto, etc. Y se daba una verdadera biodiversidad y se daba una fórmula tremendamente ecológica, porque muchas pestes y muchas epidemias que hay hoy en los cultivos se corregían con el cambio rotativo de las erías. Y los paisanos
ahora se dan cuenta, dice, todas las enfermedades de la alubia, etcétera, etcétera, se corrigen ahora, cambiando cada año porque la tierra bastardeaba, dejaba de fructuar, dicen, se cansaba, y había también que cambiar las semillas, claro, no comprar las que no podían, cambiaban en otro pueblo, porque las semillas bastardeaban, decían los paisanos. Bien, pues, y la tierra fructeaba mal. Bueno, pues la organización del paisaje en las erías, la raza del ganado, un animal, sobre todo la vaca, sin raza, eran unos híbridos que no tenían raza ninguna. La producción de estos animales, pues era trabajo, carne y leche, pero principalmente trabajo y cucho. El gran problema de la agricultura tradicional era la falta de abono, de cucho. Dios y el cucho pueden mucho, pero sobre todo el cucho. Y vale más cagallón de borrico que oración de obispo. Ahí queda eso. Y luego rezaban mucho. La producción, bueno, pues la maquinaria, no había maquinaria. La fuerza de trabajo humano y animal. ¿Qué tipo, en qué años? Hasta los años 60. ¿Qué tipo de mujer dirigía la casa? El ama, que era estabilidad, que era tradición. Pasamos a los años 60, 70. Va cambiando. Se dejan muchas parcelas cerealistas, se amplían las parcelas para productos ganaderos, etc. El tipo de vaca ya es una vaca más híbrida, mixta, la famosa parda alpina, que trabaja, que da carne aún, que da leche, buenos terneros, etcétera, etcétera. Y la pasiega, que da leche y todavía trabaja. Esta mezcla. En el campo de la producción, evidentemente, trabajo, leche, carne, etcétera. Economía mixta ya. Y en el campo de la maquinaria, naturalmente, empezaron a llegar los primeros motocultores. Y aquí ya empieza a jugar un papel aquella mujer relegada que era la nuera o la nueva. Ya empieza porque el ama, la suegra, va perdiendo fuerzas. Y a medida que perdía fuerzas, ella asumía más poder, más peso. Y ya era menopáusica. Curiosamente, era menopáusica ya. Sí, invito a leer algunos trabajos por ahí de antropología que cito aquí para ver cuál era la verdadera interpretación de la menopausia y de la fertilidad. Curioso, ¿no? Y la tercera etapa que yo meto en ese esquema... ¿Tiempo ya? No. Pues entonces tengo que volver mañana. Bien, bueno, la tercera etapa está evidentemente dominada por la ausencia de tierras, la pradera, etcétera, etcétera. El ganado productor de leche, la maquinaria ya en pleno uso. La maquinaria sigue marginando a la mujer, ¿eh? Es curioso. La gran maquinaria sigue marginando a la mujer. Y desde los años 80. Bien. Tengo que hacer algunas propuestas, de verdad, algunas propuestas de esta situación, que funcionan en torno a la tercera mujer. Los pueblos de Asturias, ahora esto ya lo llevo diciendo en algunos trabajos que he publicado, incluso de palabra, los pueblos de Asturias asumieron lo que yo denomino las 3 Ps. Encarnaban las 3 Ps. Eran productores de paisaje, eran productores de pan y eran productores de paisanos, de población. Hoy ni uno, ni otro, ni lo de más allá. Prácticamente no producen paisaje, ni lo conservan. No producen pan, se alimentan prácticamente en general, hablo en general, de productos que vienen de afuera. Abrir una nevera de una casa campesina cualquiera, de cualquier sitio, y analizar qué productos hay ahí para que coma la familia diariamente. A ver cuántos hay de la propia tierra. Hasta el agua viene de afuera. En tercer lugar, paisanos.
Hoy ya los pueblos tienen que repoblarse con gente que va de afuera, porque son incapaces de autorreproducirse biológicamente. Es el colmo de la crisis de una especie, de la que sea. Bien. ¿Qué problemas representan? Ya con esto voy a cerrar, ¿Qué problemas representan, tienen hoy los pueblos? Bien, vamos a ir generación por generación, brevemente. ¿Qué problemas tiene la tercera edad? Porque las 3 generaciones que conviven en una familia, hoy ya es mucho más raro que en una familia haya 3 generaciones, pues la primera generación, la vejez, tiene encima de sí un montón de problemas. Muchos se quedan solos, otros tienen que salir para una residencia fuera de su entorno, otros van con un hijo o una hija para la ciudad, otros van para una pensión en una villa próxima, otros se compran un pisito en la ciudad, no sé para qué, porque ahí se aburren y ahí no saben qué hacer, están tomando el sol como las lagartijas en los bancos de los parques, etc. Los viejos quieren quedar en su casa todo el tiempo posible. Bien, tienen toda la razón, porque eso es lo que han hecho ellos con los suyos. Y no tuvieron tiempo a asumir otros parámetros de que tienen que irse fuera o tienen que pagar para que los cuiden. Eso es el colmo ya. Pagar 8 horas para que esté 8 horas y anda mirando la hora para irse en cuanto llegan las 8 horas. ¿Cómo entiende eso un viejo? Imposible. Por tanto, hay que hacer lo posible para retener a los viejos en su casa todo el tiempo posible, porque además tienen 2 capitales. Un capital económico importante. En muchos concejos la partida económica más importante que entra es de las jubilaciones de los viejos. Ni turismo ni ganadería, las jubilaciones. Y hay que retener ahí eso. ¿Dónde va ese dinero? Pisitos en la ciudad, el cochecito para el nieto. No me niego que compre un coche para el nieto. Pero en fin, se va todo en las historias. En una cuadra muy moderna donde incluso comen las vacas por ordenador. Bueno. Y hay que retener eso allí, creando servicios para el propio viejo. Retener la partida económica importante. 2, es un capital cultural. Es un capital cultural que establece un nexo entre tradición y modernidad. Y están ahí, jugando ese papel. Aparte son testigos de muchas cosas que tienen que transmitir. Yo establezco una fórmula en tres niveles. Ayuda a domicilio, hay algo, pero es poca. Tiene que haber más, que pagándola incluso el viejo con su pensión, a medias, el ayuntamiento o quien sea, y el viejo con su pensión, ayudar y eso crea puestos de trabajo para gente joven. Segundo, un centro de día, donde van, comen, pero con un transporte diario, como el que hay para los chiquillos. Van, comen allí, hacen vida social con los suyos y vuelven a dormir a su casa, pagando evidentemente los gastos que haya que pagar. Y tercero, una residencia geriátrica. El problema de los viejos en el medio rural es tremendo. Es parte de la solución del problema si se plantea bien. Es parte de la solución del problema si se plantea bien. Genera puestos de trabajo, etcétera, etcétera, aparte de la labor humanitaria. La generación intermedia hay que buscar salidas dignas para la mujer, porque si no hay mujeres en el medio rural, esto no se vuelve a recuperar para nada. Y no quiero relegar a la mujer a sus tareas reproductivas, no, tareas visibles, pagadas, etcétera, etcétera. Y las tareas visibles, aunque sean tareas incluso que antes eran reproductivas, ahora van a dejar de serlo por el hecho de visibilizarse a través de un salario. Y a esos puestos va a competir el hombre también, como de hecho así es. El turismo, pequeñas empresas agroalimentarias, etc. Pero claro, para eso hay que replantear todo el tema de las relaciones administración-vía de los pueblos. Ese desconocimiento que tienen es tremendo. Conocen Asturias por la pantalla del ordenador, pero no pisan una boñiga en todo el año. Y la generación joven, ya acabó, La tercera generación, la de la juventud y la adolescencia. Hay que buscar fórmulas, al menos para un par de temas. La enseñanza. No puede ser un niño del puerto de Somiedo, y hay muchas rutas que he recorrido este verano,
rutas de chicos que tienen que ir a la ESO o a bachillerato diariamente, eso es un verdadero crimen. Es una vergüenza. Y entonces que digan, los del medio rural no tienen igualdad de oportunidades, que se dejen de creencias y, en fin, en ilusiones. Salen a las 6 de la mañana para volver de noche, por calellas, por vericuetos, etcétera, etcétera, a un instituto que evidentemente el horario lo ha programado en función de los de la zona y de los profesores. ¿Por qué no se establece un sistema online? Caray, que lo hay en otros países ya. 3, 4 días a la semana, online en el centro de primaria y un día a la semana presencial en el centro de enseñanza media acompañado de sus tutores. Por tanto, hay que ver cómo se pueden arbitrar y finalmente, evidentemente, a la generación que se quede en el medio rural se le pide hoy que sean productores y amas de casa del territorio, conservadores. Por esa tarea no productiva que llaman, hay que compensar. Hay que compensar. Ese jardinero hay que pagarlo, hay que compensarlo. Hay 1000 maneras de compensarlo para que siga siendo el verdadero jardinero, porque los campesinos saben de sobra que el campesino que cuida, el jardinero que cuida en la ciudad, el jardín o el parque de turno cobra un sueldo por ello. Bueno, pues si quieren que nosotros hagamos de jardineros, que nos paguen. Que nos paguen. ¿Cómo? Hay 1000 maneras de compensar esa tarea. Gracias y perdón. Yo creo